Saludos chicos, ¿cómo están? Esta va a ser la tercera clase, va a ser la primera parte del enfoque cognitivista del aprendizaje porque eh, voy a dividir esta clase del enfoque cognitivista en dos. Entonces, esta es la tercera clase, primera parte del enfoque cognitivista del aprendizaje. Vamos a estar iniciando entonces. El enfoque cognitivista del aprendizaje nace de la Gestalt, ¿ok? La Gestalt es una corriente de la psicología que habla de que el aprendizaje va más allá de lo que pensaban los conductistas. Los conductistas pensaban que entonces que el aprendizaje se daba por una serie de respuestas a algunos estímulos que eran provocados y controlados por el, en este caso por el docente, a, a través de elementos que eran medibles y observables. Para la Gestalt el aprendizaje es más significativo. El aprendizaje se logra porque hay una significación para el alumno, de tal manera que aprendemos porque las cosas que decimos aprender tienen algún significado. De la Gestalt surge la corriente cognitivista del aprendizaje que nosotros tenemos en la educación. El enfoque cognitivista del aprendizaje, como estuvimos conversando en la clase, de cada enfoque surgen distintas teorías y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El enfoque cognitivista del aprendizaje o esta parte que vamos a hablar surge como una reacción al conductismo, como ya se lo estuve comentando, argumentando que no se puede entender el aprendizaje solo a través de observaciones externas y del comportamiento, observaciones externas medibles, cuantificables una persona que hace el estímulo buscando una respuesta en un individuo, sino que dice que el aprendizaje, los cognitivistas explican el aprendizaje porque el ser humano tiene una predisposición al proceso de aprendizaje porque el ser humano tiene una mente, el ser humano tiene una estructura mental que le permite asimilar información, acomodar esa información, utilizar esa información y por lo tanto, al ser una información que se adquiere a través de los procesos mentales, de las estructuras mentales que entran en desequilibrio, en constante equilibrio y desequilibrio, entonces forma parte de una significación. El conocimiento se representa a través de la mente, a través de estructuras mentales. Esta, este diagrama que tenemos aquí forma parte de lo que Piaget explica de cómo se da el proceso de aprendizaje. Más adelante, cuando hablemos de Jean Piaget, los vamos a explicar. Básicamente, entonces, el padre del cognitivismo, aunque tiene varios representantes, el más importante de ellos es Jean Piaget. Y Jean Piaget, entonces, como le estaba comentando, habla de que tenemos una estructura mental que entra en constante equilibrio y desequilibrio y en la búsqueda de ese equilibrio y desequilibrio se produce el aprendizaje. Para los cognitivistas, el punto de partida del aprendizaje es la acción. Por lo tanto, y esa acción da origen a la inteligencia. Por lo tanto, ustedes van a ver que los teóricos y los docentes que después manejamos las teorías cognitivistas, le damos sumamente importancia a la práctica, porque los cognitivistas hablan de que el aprendizaje se logra, esa modificación de las estructuras mentales, que es el aprendizaje, la modificación de estructuras mentales se logra a través de lo que el individuo puede hacerle a el medio ambiente que lo rodea, a los objetos que lo rodean. De hecho, Piaget, que ese, como les dije, el principal precursor de este enfoque constructivista, en un principio era empirista. Eso significa que eh, los empiristas piensan que el aprendizaje se da a través de la percepción de los sentidos, de tal manera que aprendemos porque tocamos, porque vemos, porque olemos, porque probamos. Y eso explica entonces cómo los niños
producen el aprendizaje llevándose las cosas a la boca, dándole golpes, tocándolas. Y por eso la necesidad que tienen los niños de agarrar, de probar las cosas, de meterse las cosas a la boca, porque para los empiristas, entonces él está aprendiendo, él está haciendo uso del medio ambiente que lo rodea. Entonces, como le decía, el punto de partida del enfoque cognitivista es la acción. Los humanos nacemos con la capacidad de la acción y ella va transformándose por efectos de la experiencia. Estas acciones son cada vez más coordinadas y constituyen estructuras cognitivas cada vez más complejas. Así explica los cognitivistas cómo se da el aprendizaje. Fíjense que ustedes saben que para cada corriente nosotros tenemos algunos elementos básicos de la educación que es importante que mencionemos y es importante que hablemos, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos una lámina así parecida en el conductismo y decíamos que para el conductismo el individuo básicamente era una máquina que necesitaba ser alimentada por un docente y por lo tanto entonces el currículo, que era y que como hemos dicho es el libro, el perfil, el compendio de elementos donde está constituido las cosas que debe ver el estudiante era cerrado porque simplemente lo manejaba las necesidades del aprendizaje, la manejaban los docentes. En este caso, el currículo es abierto y flexible, ¿no? Bueno, el individuo es entonces un organismo. Vamos aquí. La metáfora básica del cognitivismo es que el individuo es un organismo. Al ser un organismo es un elemento vivo, es un elemento que entiende, comprende. Y aquí vamos a ver que más adelante vamos a ver que el tema de la educación, los objetivos van sobre la base de la cognición, que es el aprendizaje. Yo supongo que cuando ustedes vieron el tema, el módulo de planificación y evaluación, hablaron de los pilares fundamentales de la educación, que son el conocer, que es la parte cognitiva, la parte de la cognición, de los procesos mentales, es el conocer. La parte afectiva es la de el ser y el convivir. Y en la parte de la educación práctica es el hacer, ¿no? Entonces, los pilares fundamentales entonces son conocer, hacer, convivir y ser. Y en este modelo educativo, en este enfoque educativo, en el cognitivismo, entonces se hace principal preponderancia en el conocer en la parte cognitiva y en el ser, en la parte afectiva. Como les dije, el currículo es abierto. Los objetivos, como vemos aquí, se plantean en las capacidades y por valores. Los objetivos indican los procesos cognitivos y afectivos de los aprendizajes. Los contenidos y los métodos son medios para desarrollar capacidades y valores. Eso es lo que estaba comentando entonces ahorita, que aquí en esta corriente nosotros se trabaja mucho más lo que es el conocimiento, la cognición y el ser, que es la formación de valores, ¿no? Por lo tanto, entonces la evaluación tiene dos elementos. ¿Cuál es en su parte cualitativa, que es la parte formativa, ¿no? Que es la parte de esa cognición que hemos venido hablando, y en la parte cualitativa, que es la suma, el producto, que es la parte sumativa. Eh, entonces es imprescindible para la evaluación en este enfoque una evaluación inicial que nos dé el punto de partida del estudiante. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos hablando, como este enfoque viene de la corriente de la Gestalt, y la Gestalt habla de la significación, el aprendizaje entonces se da o se logra a través de lo que para el estudiante tiene significado, de lo que lo motiva. Por lo tanto, entonces aquí el punto de partida de la evaluación es qué conoce el individuo, qué conoce el estudiante y sobre la base de lo que el individuo conoce, entonces el profesor, que tiene un rol mucho más activo, pero activo y reflexivo, es igual activo como el conductismo, pero aquí reflexiona porque él necesita
someter al estudiante a actividades prácticas, a la vivencia, ¿no? El profesor entonces va a trabajar el punto de partida sobre la base de lo que el estudiante conoce para poder iniciar sus procesos de evaluación. El alumno tiene un papel mucho más activo dentro del enfoque cognitivista que el papel que jugaba en el enfoque conductista. El alumno es modificable en lo cognitivo y en lo afectivo, que yo ya lo he comentado, pero no es un receptor pasivo. Este, es un actor de su propio aprendizaje y como les estaba mencionando aquí, la corriente cognitivista, el estudiante no solamente juega un papel activo, sino que el aprendizaje va a depender de su interacción con el medio ambiente que lo rodea. Y ahorita voy a comentarles una anécdota de Piaget. No vamos a hablar de Vygotsky hoy porque precisamente hablando de Piaget nos vamos a extender acerca de la vivencia de Piaget y quizás entonces por eso las teorías que postula van sobre la base del hecho práctico, de la acción, ¿no? Y bueno, la motivación entonces del individuo se espera que sea propia, que esté centrada en él, en mejorar él a través de, de las cosas de las prácticas vivenciales. Aquí vemos el enfoque cognitivista del aprendizaje, como les dije, entonces nace entre los años, tiene su espacio de tiempo entre los años 20 y los años 60. Vamos a ver, quitarme de aquí, vamos a ponerme para acá. Entre los años 20 y los años 60, este enfoque dice que el aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de conocimiento que ocurre gracias a la puesta en relación de los anteriores nuevos conocimientos. Porque como les dije, este enfoque habla del aprendizaje significativo y para que el aprendizaje significativo, el estudiante debe relacionar lo que conoce anteriormente con lo que está recibiendo. Entonces, así que este enfoque dice que se produce el aprendizaje. Pero, aunque dice que el aprendizaje se logra porque el estudiante logra relacionar lo que está viendo ahorita con los conocimientos previos, es sumamente importante la organización y la estructura mental con que nosotros tenemos, que nosotros nacemos. Y esa estructura mental, como les estaba diciendo, Jean Piaget es el principal, eh, el pionero que habla acerca de esa estructura mental. Jean Piaget habla que dice que el aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos que se dan simultáneamente o integrados, que es la asimilación y la acomodación. En la asimilación, el individuo, al explorar los ambientes en el que se desenvuelve, toma parte, las cuales transforma e incorpora en su esquema mental, y una vez que las toma y las incorpora en su esquema mental, entonces produce el proceso de acomodación. El individuo transforma eso que está recibiendo, eso que está asimilando, lo acomoda, lo transforma, lo incorpora a su propia estructura de conocimientos previos y lo adecúa para poder entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. Los principales enfoques entonces, las principales teorías de este enfoque son las de Jean Piaget, la de Jerome Brunner, la de David Ausubel, Robert Gardner y ya van a ver también cómo Les Vygotsky entra dentro de este enfoque cognitivista, aunque eh, muchos autores lo enmarcan solamente en el constructivismo y ya como tenemos varias clases hablando, es por eso la importancia de poder hacer una discriminación entre lo que es enfoques y teorías que hemos conversado varias veces. Bueno, les presento a Piaget. Piaget es un pensador suizo que lo ubicamos entre 1896 y 1980. Piaget es un biólogo prestado a esto de la psicología, prestado a esta de la educación, y precisamente como Piaget es un científico, un biólogo, su teoría del aprendizaje es la epistemología genética, ¿no? Eh,
Fíjense aquí, para Piaget, ¿cuál es el origen de la naturaleza del conocimiento? Como les dije, su teoría habla de la epistemología genética, el método psicogenético. A través de la observación participante, Piaget hace una experimentación con sus hijos y luego, a medida de que sus hijos fueron creciendo, él los fue observando, Piaget logra entender y logra generalizar que el aprendizaje, no solamente de sus hijos, sino de todos los niños pequeños, se da más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, al finalizar esta teoría de epistemología genética, Piaget divide en sus estadios estos procesos de aprendizaje. Los divide de 0 a 2 años, de 3 a 5, de 6 a 11, de 12 a 16, pero en realidad es de 12 en adelante. ¿Ok? Somete, como vemos aquí, somete a observación, como vemos aquí, Piaget somete a observación a los niños utilizando estudios empíricos para responder preguntas de orden epistemológico, como cómo se construye el conocimiento, cómo se pasa de menor conocimiento a mayor conocimiento. Y es él entonces el que habla de las estructuras mentales, ¿no? Esta teoría de la epistemología genética dice que el aprendizaje se da básicamente por dos acciones. La indirecta, que está dada por esa estructura mental, por la representación o la función simbólica del pensamiento. Entonces, hay dos acciones, la indirecta, que es propia de la estructura mental del individuo, y la acción directa, que es la acción sensoromotriz, la de tocar, agarrar, ver, oler, ¿no? Entonces, aquí para Piaget existen dos elementos propios de la educación. Esa acción indirecta, que es esa estructura mental, esa predisposición que nosotros tenemos para el aprendizaje, que está dada por las funciones simbólicas, el pensamiento, la representación. ¿A qué nos referimos a esto? Cuando nosotros decimos guitarra, no solamente estamos diciendo guitarra, sino que en nuestra mente se forma la imagen de una guitarra. Nosotros decimos cuadernos, libros, manzana. Nosotros cuando llamamos al objeto, cuando mencionamos el objeto, cuando lo vemos, inmediatamente hacemos una representación mental del objeto. ¿Por qué? Porque tenemos esa predisposición mental, tenemos una estructura que nos permite hacer esa relación. Y este, el aprendizaje se obtiene no solamente porque podemos hacer esa representación mental, sino porque la tocamos. Entonces, de tal manera que nosotros conocemos una guitarra porque primero nos las imaginamos y en segundo lugar porque la tocamos, ¿no? La tocamos, que es esa parte sensoromotor, la tocamos, la agarramos, la vemos, la manipulamos. De esa acción de la manipulación del entorno, del medio ambiente, surgen esas estructuras o funciones. Hay una función que son variables que varían según la edad, que como vemos aquí, pueden variar a medida que vamos aprendiendo, a medida que nos vamos desarrollando, vamos teniendo distintos esquemas y esos esquemas él los divide en estadios. Esos estadios, él le llama estadios, pero son etapas, ¿no? Y él los llama estadios. El estadio sensoromotor, como les estaba mencionando, que va desde los 0 años a los 2 años, como les dije, él hace una generalización y dice que no solamente sucedió, porque como vemos aquí, él sometió a sus hijos a experimentación, sometió a sus hijos a observación, pero no solamente a sus hijos, sino a muchísimos otros niños, y dice que el aprendizaje entonces es variable, tiene una estructura fundamental, en una parte es variable, porque a medida que vamos creciendo, vamos teniendo esquemas mentales distintos, y una función invariable que está dada por esa estructura mental en donde existe una organización y una adaptación. Aquí, para que se dé la organización y la adaptación en los procesos mentales, esto que estamos hablando aquí, esto que estamos hablando aquí, para que se dé esa organización y adaptación en esos procesos mentales, el aprendizaje, es, esa estructura mental está en equilibrio, ¿no? Y una vez que esa estructura está en equilibrio y que ese equilibrio se rompe, pasa un proceso de asimilación en el cual se adquiere el conocimiento y un proceso de acomodación en el cual
el estudiante logra entender cómo llevarlo a la práctica, cómo darle significación de eso que está recibiendo, de ese aprendizaje que está asimilando, cómo llevarlo a la práctica, cómo proyectarlo. De tal manera que fíjense cómo se produce el aprendizaje aquí. Imaginemos que un niño por primera vez ve un conejo. ¿Sí? Imaginemos que un niño por primera vez ve un conejo. Entonces, la primera vez que un niño ve un conejo, inmediatamente esa estructura mental entra en desequilibrio, porque estaba en equilibrio, para él no, un conejo no existía. La primera vez que ve un conejo, entonces entra en desequilibrio y entiende que existe un animalito felpudo, no sé qué más, que es un conejo. Entonces, él absorbe esa información, la asimila en su estructura mental y luego, para poder determinar qué es un conejo y qué es un conejo y cómo es un conejo, dice, bueno, esto se parece a un perro, es distinto a un perro. Ese es el proceso de acomodación, ¿no? Del saber qué es esto y saber discriminarlo. Es distinto a un perro. Entonces, para él, en ese primer momento que ve el conejo, entonces sabe, lo diferencia del perro, porque para poder acomodarlo a ese proceso de relación, de con qué otro animal lo pueden relacionar, y eso es lo que hablamos del proceso de acomodación. Pero ese equilibrio que ahora entra, el pensamiento ahora entra en equilibrio porque ya vio por primera vez un conejo y ya asimiló y ya lo acomodó, ya entonces esa estructura está en equilibrio. Esa estructura se rompe el equilibrio cuando ve un conejo negro, un conejo marrón, un conejo oscuro. Entonces ya no, ya él entiende que no todos los conejos son blancos porque también hay conejos negros. Entonces hace el proceso de asimilación, no solamente hay conejos blancos, sino también hay conejos negros, con que se lo asimila y luego viene ese proceso de acomodación. Bueno, ¿a qué se asemeja? Bueno, se parece a un perro negro, se parece a un peluche, yo no sé con qué lo relacionará y entonces luego vuelve a estar otra vez esa estructura en equilibrio. Así se produce el aprendizaje. Por lo tanto, el docente que trabaja bajo el enfoque cognitivista, su principal actividad es la acción y su principal ser del hecho educativo es lograr que el estudiante entre en ese desequilibrio mental con preguntas y repreguntas. Un docente que es cognitivista, ese docente que cuando el estudiante le dice, profesor, mire así, el profesor le pregunta, ¿cómo lo harías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le agregarías? No le contesta directamente al estudiante, sino que le hace preguntas y repreguntas. ¿Por qué hace preguntas y repreguntas sin responder de forma directa? Porque entiende que está trabajando bajo la teoría de la epistemología genética, la pregunta y la repregunta, y esta pregunta y repregunta va a lograr que el estudiante entre en equilibrio y salga de ese equilibrio y así se produzca el aprendizaje. Es básicamente cómo se produce el aprendizaje aquí. Y antes de avanzar a la siguiente lámina, yo quería comentarles una anécdota de Jean Piaget, que como estamos hablando es el principal desarrollador de esta teoría, del enfoque cognitivista. Y es que más adelante vamos a ver que Vygotsky, que es también un psicólogo, pero en este caso ruso, 1896, él habla de que el aprendizaje se construye a través de la interacción social. Y Piaget, como ven, están viendo, habla de que el aprendizaje también se construye porque tenemos unas estructuras mentales, pero que el aprendizaje se construye a través de lo que el individuo le puede hacer a los objetos, a través de la manipulación del individuo con los objetos. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo que entonces el aprendizaje es propio del individuo, nace el individuo y es el individuo el responsable de su proceso de aprendizaje? ¿Por qué? Bueno, porque el aprendizaje, si ustedes observan aquí, si ustedes observan en toda esta estructura,
Aquí no hay un docente dando clase, aquí no hay la intervención de un docente, sino hasta que hablamos nosotros de que el docente tiene el papel de hacer que la estructura mental entre en desequilibrio, ¿no? Pero durante todo este proceso de organización, de adaptación, de asimilación, de acomodación, es el propio estudiante el que acomoda en la estructura mental. ¿Por qué esta teoría de la epistemología genética habla de esta manera? Bueno, porque hay una anécdota en la que dice que Jean Piaget eh, como le dije, fue un biólogo, ¿no? En primer lugar fue un biólogo, luego fue prestado a la psicología porque era una persona que le encantaba escudriñar y estudiar, ¿no? Jean Piaget, su padre, se dice que su padre fue un importante profesor en una universidad, pero su madre sufría de esquizofrenia. Y como su madre sufría de esquizofrenia, su padre se lo llevaba, cuando estaba niño, estaba pequeño, se lo llevaba a la universidad porque lo cuidaba, pues, pero no podía, él no podía quedarse en casa cuidándolo, entonces se lo llevaba a la universidad. Y Jean Piaget mientras que su padre estaba trabajando en la universidad, Jean Piaget pasaba su tiempo jugando como todo niño en la universidad. Por lo tanto, entonces es lógico pensar que cuando grande, sus teorías del aprendizaje hable que el aprendizaje se logra por la interacción de uno mismo con el medio ambiente, porque quizás cuando niño le tocó aprender solo, le tocó aprender a través de la manipulación de él solo como estudiante con los distintos objetos. En este caso, objetos que estaban en un laboratorio de una universidad. Mientras que Vygotsky habla de que el aprendizaje se da de manera social, a través de la interacción del individuo, pero no solamente el individuo con el medio, sino el individuo con sus pares expertos, otras personas del medio ambiente. Y es que también se menciona que Vygotsky, aunque fue hijo de una familia pudiente rusa. Él vive también en un momento, si ven, en 1896, en Rusia no había estas libertades para la eh, enseñanza y aprendizaje de la mujer. Y Vygotsky estuvo siempre con su madre. Y se dice también que una de las bibliotecas más eh, con mayores libros era la de la familia Vygotsky y que su casa siempre estaba llena de estudiantes revisando esos libros. Entonces, quizás más adelante entonces habla Vygotsky que el aprendizaje se da por la interacción social de los individuos, pero con otros individuos, ¿no? Es una anécdota propia de lo que estamos hablando aquí del enfoque cognitivista del aprendizaje. Y yo les comentaba hace algunas clases atrás, el problema es que Piaget y Vygotsky, que tienen su vida y su desarrollo de sus obras Vygotsky 1896, entre 1896 y 1980, y Vygotsky entre el año 1896 y los años 30, 40, porque muere joven, son los neopiagetanos como Ausubel, como Brunner, quienes los difunden, quienes lo difunden a Estados Unidos y al resto del mundo. Y ellos en un principio entonces, Piaget y Vygotsky eran cognitivistas. Y luego es un trabajo moderno que no es hecho por Piaget ni por Vygotsky, sino por los neopiagetanos como Ausubel y Brunner, quienes producen el enfoque constructivista del aprendizaje, sobre todo el enfoque constructivista de Vygotsky, pero ya Vygotsky estaba muerto. Fíjense aquí, otra teoría que habla del enfoque cognitivista es la teoría de el aprendizaje significativo. Esta teoría del aprendizaje significativo la produce Ausubel
y dice que el aprendizaje se da a través de la significación. El aprendizaje se logra, básicamente, es la misma idea que tiene Piaget, la misma idea que proviene de la Gestalt, pero como vamos a ver en este diagrama, él no hace tanto énfasis en el tema de las estructuras mentales, la estructura cognitiva, sino que hace énfasis en los conocimientos previos. Entonces, el aprendizaje significativo que es definido por Ausubel, afirma que el factor individual más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe, es esa capacidad de poder eh, enlazar los conocimientos que está aprendiendo en este momento con los conocimientos que ya tiene previos, de tal manera entonces que lo que estamos hablando del proceso de la asimilación y la acomodación es sumamente importante. En el proceso de asimilación y acomodación es sumamente importante que el estudiante pueda enlazar lo que el estudiante ya conoce. Por lo tanto, un profesor que habla del aprendizaje significativo, porque fíjense aquí, nosotros normalmente, eh, cuando estamos en los salones de clase, cuando nos estamos preparando para dar clases, siempre se nos pregunta o se nos dice o se nos sugiere que tengamos y que demos clases que sean significativas. Y de repente entonces utilizamos el término a la ligera, pero ahora sabemos que ese término de aprendizaje significativo, clases significativas, viene del hecho de poder relacionar lo que estamos dando de clase, lo que el estudiante está conociendo, con aspectos que ya él conoce. Entonces, el docente que trabaja bajo la teoría del aprendizaje significativo tiene que hacer hechos prácticos. Y eso que está dando tiene que preguntar a qué se parece, cómo lo han visto ellos antes, a qué se parece a algo que ellos hayan visto antes. Fíjense aquí este diagrama que está aquí todo, en primera instancia se ve así todo desordenado, pero si lo leen, si lo siguen, van a poder comprender entonces lo que dice el enfoque, la teoría del aprendizaje significativo de David Auswell. Para que el aprendizaje sea significativo, entonces se requiere conocimientos previos mentales, deseo de aprender significativamente, y ese deseo de aprender significativamente, como ven, parte de un individuo. Hasta ahora aquí no está la presencia del docente. Si hay un deseo de aprender de manera significativa, ese deseo de aprender es porque está influenciado de conocimientos previos, pero puede ser estimulado ¿por quién? Por el docente. ¿A través de qué? De nuevas tecnologías, de la tecnología de información, de algunos ejemplos, por ejemplo, Internet, del docente, y se refuerza a través de preguntas activas significativas para el aprendiz. ¿Se acuerdan que se los comenté, ¿no? Que aquí vemos el tema de la importancia de la preponderancia de las preguntas y repreguntas. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Qué le falta? ¿Qué podemos agregarle? ¿No? Eh, en esta teoría del aprendizaje significativo es donde aparecen estos temas de los mapas conceptuales, los mapas mentales. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque una forma de hacer significativa el aprendizaje es a través de la diagramación de elementos, porque el estudiante puede hacer enlace con otras cosas que ya conoce. Proyectarse, conectarse constitutivamente, principalmente con algunos elementos que ya conoce, se requiere la información de recursos disponibles. El aprendizaje significativo subyace bajo la integración constructiva del pensar, del sentir y del actuar. Fíjense ustedes aquí, nos vamos a detener aquí para no hacer este tema tan largo, como les dije, largo. Todavía nos falta ver a Brunner y todavía nos falta ver a Vygotsky y después entrar en el enfoque constructivista del aprendizaje. Entonces, bueno, no me queda más que invitarlos a leer de manera un poco más este, detenida estos temas que hemos estado conversando. Ya vimos, hablamos de Vygotsky, hablamos de Piaget, hablamos de Auber y vamos a echar un poquito para atrás. ¿Ok? Aquí está una pequeñísima explicación de cómo se da el proceso de aprendizaje de Vygotsky, pero es importante que ustedes lean esto que está aquí.
La característica que Piaget dice de cómo somos los individuos está en, en esta teoría del aprendizaje. Piaget logra hacer una caracterización de cómo somos los individuos en cada una de estas etapas. Y fíjense ustedes que esto está desde el año 1896 y todavía está en vigencia. No hay una teoría o todas las teorías que han surgido acerca de la caracterización y evaluación de niños, de cómo son los niños, cuáles son las características de los niños, están basadas en esta característica que dice Piaget y todavía, aunque hay teorías que han surgido nuevas, todas están basadas en lo que dice Piaget. Entonces es importante que nosotros, eh, para lo que entender cómo es la caracterización, no solamente de los niños, sino de los chamos con los que le vamos a dar clase y los individuos que vamos a darle clase, podamos leer estas características que dice Piaget que cumplen los individuos. ¿Ok? Entonces no me queda más que despedirnos hasta la próxima sesión de clases. Muchas gracias.